París. Año 1546. Una multitud se agolpa en la plaza pública. En el centro, un hombre es llevado al cadalso. Su nombre no es el de un criminal común. No es un asesino. No es un traidor. No es un ladrón. Su único delito fue escribir. Pensar. Publicar. Etienne Dolet no muere por haber hecho el mal. Muere por haber dicho demasiado. Muere porque en un mundo gobernado por el miedo y el dogma, la palabra libre se convierte en un crimen. Etienne Dolet nació en 1509, en plena efervescencia del Renacimiento. Fue humanista, filósofo, escritor, traductor, polemista y sobre todo, impresor. En una época donde las ideas comenzaban a circular más rápido gracias a la imprenta, Dolet creyó en el poder de las palabras para cambiar el mundo. Pero también sabía que ese poder tenía un precio. Y lo pagó con su vida. Defendía algo radical para su tiempo, que los libros debían circular libremente. Que las ideas no podían ser encarceladas. Que la verdad no tenía miedo a la tinta ni al papel. Para él, la imprenta no era solo un invento técnico. Era una herramienta de liberación. Una forma de combatir la ignorancia impuesta por quienes querían mantener el poder a toda costa. Pero Dolet fue más allá, no solo imprimía libros. Imprimía ideas. Algunas de ellas incómodas. Otras, demasiado peligrosas. Publicó obras críticas, traducciones, textos filosóficos. Pero lo que más molestó al poder no fue un libro en particular, sino su insistencia en pensar por cuenta propia. En uno de sus textos, una carta fue interpretada como atea. En otras palabras, no por negar a Dios, sino por no seguir la línea oficial de cómo debía hablarse de él. Y eso, en pleno siglo XVI, era sentencia de muerte. Fue acusado de herejía. Pero todos sabían que no era realmente una cuestión de fe. Etienne Dolet fue perseguido por algo mucho más profundo, por atreverse a pensar en voz alta. Por no repetir el discurso oficial. Por no callarse cuando el silencio era lo más seguro. Su caso es uno de los más dolorosos símbolos de lo que ocurre cuando el poder se siente amenazado por las palabras. El juicio fue una farsa. No hubo defensa real. No hubo derecho al pensamiento libre. En 1546, a los 37 años, Etienne Dolet fue estrangulado. Luego, su cuerpo fue quemado sobre un montón de sus propios libros. No era solo un asesinato. Era un mensaje. Una advertencia: esto le pasa a quien publica sin permiso. A quien imprime sin miedo. A quien piensa sin cadenas. Y ahí está la paradoja. Mataron a Dolet para silenciarlo, pero lo convirtieron en símbolo. Creyeron que al destruir su cuerpo y sus libros, acabarían con su legado. Pero lo que hicieron fue inmortalizarlo como mártir de la libertad de pensamiento. Hoy, siglos después, lo recordamos no como un criminal, sino como un valiente. Como uno de esos pocos que no negociaron sus ideas por comodidad. ¿Y qué nos dice eso hoy, en pleno siglo XXI? Que la libertad de expresión sigue siendo incómoda para muchos. Que la censura no ha muerto, solo ha cambiado de forma. Que aún existen gobiernos, instituciones y plataformas que castigan la diferencia, que temen a la disidencia, que prefieren el aplauso uniforme al pensamiento divergente. Etienne Dolet no fue un santo. No fue perfecto. Fue humano. Contradictorio, apasionado, a veces temerario, a veces imprudente. Pero entre todas sus imperfecciones hubo una virtud irrenunciable: no se cayó. No traicionó su pensamiento para salvarse. No cambió de opinión por conveniencia. No eligió el camino cómodo de la obediencia ciega. Y eso, en un mundo donde muchos prefieren ser aceptados antes que ser auténticos, lo convierte en una figura imprescindible. Su historia nos recuerda que los mártires del pensamiento libre no nacen de la voluntad de ser héroes, sino de la imposibilidad de vivir en silencio. Porque hay quienes, como Dolet, simplemente no pueden aceptar una vida sin cuestionamientos, sin libros, sin ideas. Y esa incapacidad de callar lo convirtió en amenaza para un sistema que solo toleraba una voz, la oficial. Su muerte no fue solo una ejecución, fue una advertencia. Un intento brutal de decirle al mundo que pensar tiene consecuencias. Que publicar sin permiso puede costarte la vida. Que imprimir una idea peligrosa puede ser tan grave como blandir una espada.
Pero lo que sus verdugos no entendieron es que las ideas, una vez impresas, ya no mueren con el cuerpo. Se diseminan, sobreviven, se esconden entre líneas, resucitan en otros nombres. Etienne Dolet fue uno de los primeros en pagar ese precio en la era de la imprenta. Pero no fue el último. Y ahí está el eco que llega hasta nosotros. Porque, aunque parezca que vivimos en una era libre, la censura nunca desapareció. Solo se adaptó. Ya no hay hogueras en las plazas, pero sí hay linchamientos digitales. Ya no se destruyen libros a fuego, pero sí se silencian voces con algoritmos, se etiquetan discursos como incómodos, se borran ideas en nombre de la corrección o de la conveniencia. Hoy muchos piensan que son libres porque pueden publicar en redes, sin notar que sus palabras han sido moldeadas por el miedo al rechazo, a la cancelación, al señalamiento público. La autocensura se ha convertido en la nueva Inquisición. Más sutil, pero igual de efectiva. No hace falta que te prohíban. Basta con que te hagan temer. Y ese temor te hace recortar tus pensamientos, suavizar tus ideas, ocultar tu inconformidad. Etienne Dolet vivió en una época donde el castigo era físico. Hoy, el castigo es psicológico, social, económico. ¿Cuántos han dejado de decir lo que piensan por no perder un trabajo, una reputación, un grupo de amigos? ¿Cuántos han escondido su verdad para no salirse de la narrativa dominante? Por eso, la historia de Dolet no es un capítulo viejo del Renacimiento, es un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos si la libertad que decimos tener es verdadera, o solo una ilusión cuidadosamente administrada. Etienne Dolet fue asesinado por un sistema que no soportaba la libertad. Su muerte no fue el resultado de un debate perdido ni de un error judicial. Fue una ejecución política, cultural y religiosa, diseñada para enviar un mensaje: el pensamiento libre era peligroso. Y aún hoy, esa lección sigue viva. Porque aunque han pasado siglos, seguimos viendo cómo el poder, bajo distintas máscaras, intenta controlar el pensamiento. A veces con leyes. A veces con presión mediática. A veces con miedo. Etienne Dolet no aparece en la mayoría de libros escolares. No tiene estatuas en las grandes avenidas. Su nombre no se repite en ceremonias oficiales. Pero su espíritu sigue presente en cada espacio donde alguien se atreve a decir lo que incomoda. En cada escritor que se niega a borrar sus ideas. En cada lector que decide leer lo que otros quieren censurar. Y sobre todo, en cada joven que empieza a preguntarse si lo que le enseñaron es realmente cierto. Etienne Dolet es el recordatorio de que pensar con libertad es un acto profundamente revolucionario. Y que, a veces, el precio por pensar es alto, pero el precio por dejar de pensar es aún mayor. Recordar a Etienne Dolet no es un simple ejercicio de memoria histórica. Es un acto de resistencia. Es una forma de gritar, desde este siglo, que el pensamiento no se debe domesticar. Que la conciencia no se puede someter. Que las ideas, aunque incómodas, deben ser dichas, escritas, compartidas. Porque la libertad de pensamiento no se hereda, se construye. Se defiende. Se arriesga. Cada generación tiene la responsabilidad de decidir si va a pensar por sí misma, o si va a vivir repitiendo lo que otros dictaron. Etienne Dolet eligió pensar. Eligió escribir. Eligió publicar. Y por eso lo mataron. Pero también por eso lo recordamos. Porque aunque fue silenciado, dejó una herencia poderosa, la certeza de que ninguna verdad impuesta vale más que una conciencia despierta. Él encarna el valor de decir lo que uno cree, incluso cuando sabe que puede perderlo todo. Su vida nos interpela: ¿qué harías tú si tu voz pudiera incomodar al mundo? ¿Callarías, o hablarías? ¿Escribirías lo que piensas, o lo que esperan de ti? Etienne Dolet ya respondió con su vida. ¿Y tú, qué vas a hacer con la tuya?